En este video veremos cómo crear este cursor desde cero con tu avatar y nombre siguiendo al ratón en todo momento, identificando y protegiendo tu marca. Esto funciona tanto para Windows como para macOS y es muy útil, especialmente para vídeos y lives en los que no apareces, ya que tu ratón tomará el protagonismo y la identidad visual de tu canal. Ya hemos creado otro video mostrando cómo crear este tipo de cursor basándonos en un modelo que puse a vuestra disposición. De hecho, hay un video enfocado únicamente a Windows y otro enfocado únicamente a macOS. Son videos mucho más cortos porque nos centramos más en la configuración y no en la parte creativa. En este video aquí, vamos a ver lo contrario. Nos centraremos más en la parte de creación y menos en la configuración y hablaremos tanto de Windows como de macOS. Entonces, si desea ahorrar tiempo y aún así obtener un resultado razonable, haga clic aquí para ver el video comprimido enfocado solo en Windows o haga clic aquí para ver el video comprimido enfocado solo en macOS. Pero si quieres entender el proceso de creación de imágenes desde cero y aprender cómo crear una imagen única que solo tú tendrás, sigue viendo este video aquí mismo y solo entonces ver el video específico para Windows o macOS, o ambos, dependiendo de los sistemas que utilices. Descarguemos Photoscape X, que es como Photoshop, pero gratis y mucho más sencillo, aunque también tiene algunas funciones avanzadas. Te lo pongo lo más fácil posible mostrándote cómo crear todo desde cero y completamente gratis, así que suscríbete a este canal y deja un me gusta para fomentar la producción de contenido de calidad aquí. Escribe magazinefb.com/cursor franco o accede al enlace en la descripción. Abra esta carpeta aquí, y aquí tenemos la hoja de cálculo de enlaces para este video, que son enlaces tanto para Windows como para macOS. Y aquí tenemos el enlace Photoscape X para macOS y Photoscape X para Windows. Pero también puedes simplemente buscar aquí en la tienda, en la App Store, en el caso de macOS, o en la Microsoft Store, en el caso de Windows. Simplemente escriba Photoscape X y luego haga clic en obtener e instalar. O busque aquí en la tienda de Microsoft en Windows e instálelo aquí en Windows. No importa si lo usas en Windows o macOS. Y solo necesitamos la versión gratuita del programa. Existe una versión paga, pero definitivamente no la necesitas. Abramos nuestro Photoscape X. Haga clic en la pestaña Editor, haga clic en Más y luego haga clic en Nuevo. Aquí ponemos 650 por 650. Es muy importante que el fondo sea transparente y pulsa Aceptar. Aquí en las cuadrículas, eliges esta cuadrícula más cerrada. Esta cuadrícula aquí es la delimitación de hasta dónde llega tu imagen, ya que es transparente, por lo que necesitas la cuadrícula para saber hasta dónde puedes crear tu imagen. Aquí usamos dibujaremos un rectángulo en forma de cápsula. Para ello vamos a insertar y elegimos este rectángulo con opción de relleno. Por ahora lo dejaré lleno de este color aquí mismo y dejaré la opción de contorno seleccionada. Para tener esta forma de cápsula, aquí ajustas la redondez al máximo. Y su tamaño, lo dejo pegando en este borde exterior de aquí. No pueden pasar este borde, esta línea azul y esta segunda línea de arriba a abajo. Aquí puedo aumentarlo un poco hacia arriba y aumentarlo un poco hacia atrás. Ahora insertamos aquí una elipse con relleno también, haga clic en esta opción. En color voy a poner negro y poner aquí un contorno de 20 también. Mantén presionada la tecla Shift para que quede una elipse perfecta, es decir, que tenga las mismas dimensiones en todos los lados. Y luego colocamos el dentro de la circunferencia de la elipse en el dentro de la circunferencia de la cápsula. Y luego podemos tomar esta cápsula principal y hacer clic en duplicar, botón derecho duplicar, para crear la cápsula con el nombre. Voy a configurarlo aquí en negro y alinear objetos, lo vamos a alinear con la parte superior de este círculo, en esta opción arriba. Y luego tomamos esta cápsula aquí y la duplicamos nuevamente, haremos clic en ella, mantenemos presionada la tecla Shift y haremos clic en el círculo, y vamos a alinear objetos y la opción inferior. Podemos reducir un poco el tamaño y alinearlo al dentro. Para hacer esto, simplemente haga clic aquí, mantenga presionada la tecla mayús, botón derecho, alinear objetos y entrar. Y ahora vamos a agregar otro rectángulo aquí, pero este rectángulo con bordes redondeados y sin la parte interior, sin la parte ventral del rectángulo. Hacemos clic aquí, podemos dibujarlo aquí de cualquier forma, luego lo ajustamos. Aquí, como no tiene parte interna, en realidad su relleno es el relleno de estos bordes. Por ahora voy a poner blanco, y la redondez la vamos a poner al máximo también. Y en el ángulo pondremos -45, por lo que está a 45 grados de la cápsula principal.
Y luego cambiaremos su tamaño para que tenga exactamente el mismo ancho que la imagen, donde estará la imagen de tu avatar o tu foto. Y su límite de este lado aquí es precisamente este borde azul, que es el borde por el que nada puede pasar, si pasa se cortará, así que tengan cuidado de no crugar el borde azul. Deje el borde de este rectángulo en forma de cápsula encima del borde donde estará su imagen. Y ahora agreguemos nuestro texto, para ello simplemente damos clic en Insertar, texto. Aquí puedes poner tu nombre, o el nombre de tu canal, yo pondré aquí mi nombre, que casualmente también es el nombre de este canal. Podemos cambiar su tamaño para que quepa dentro aquí, y debes elegir una fuente que te guste aquí, elige cualquier fuente que desees. Y aquí, en la parte inferior, puedes escribir, por ejemplo, una CTA, pidiéndole a la persona que se suscriba a tu canal, o que te siga, que le dé me gusta o que comente. Voy a poner un suscribirse aquí, escribí un suscribirse, también puedes elegir la fuente que quieras, puedes poner los colores que prefieras también. Al final, podemos seleccionar todo esto aquí, tanto las formas como el texto, manteniendo presionada la tecla mayús y haciendo clic sobre ellos, y haciendo clic derecho, alinear objetos y dentro. Para alinearlos todos al dentro. Elijamos ahora los colores, como ya hemos creado prácticamente todos los elementos, aquí solo falta nuestra foto. Entonces, los colores aquí para la inscripción, yo normalmente pongo el contorno con este color aquí, pero tú pones el color que prefieras. Y aquí, para mi nombre, también voy a poner un color muy simple en el contorno, y en la cápsula principal, normalmente pongo un degradado en el contorno. Comendando con este color aquí, voy a tomar este cuentagotas aquí para obtener la muestra de este color aquí, y terminaré con este azul aquí. Podrías tomar este color directamente, pero lo tomé aquí con un cuentagotas solo para mostrar esta posibilidad también. Y voy a poner la opción de degradado radial. Adaptar. Aquí para el contorno de esta imagen suelo dejar el mismo degradado que había colocado en la otra, pero con la opción reflejada. Y en este rectángulo de aquí, como dije, su relleno es el relleno del contorno, ya que es solo un contorno, no hay núcleo adentro. Entonces, aquí al rellenarlo, normalmente también pongo el mismo degradado, pero con esta opción de degradado lineal. Y luego, cuando se trata de color de fondo, aquí suelo dejar el negro como color de fondo, en este suscribirse aquí. Y aquí en el nombre de mi canal, o en mi nombre, suelo dejar el color blanco, el fondo blanco y el texto negro. Así que aquí, texto negro sobre fondo blanco, y aquí texto blanco sobre fondo negro. Y en el relleno aquí en la parte inferior de esta cápsula principal, normalmente pongo este degradado aquí. Empiezo con este color aquí y termino con este color aquí, degradado lineal, con todas las demás opciones en el valor predeterminado. Además, para que quede un poco transparente y no interfiera mucho con la lectura, suelo dejarlo aquí con algunas partes transparentes, usando una máscara. Utilizo una máscara para dejar un efecto de transparencia aquí, pero sin utilizar la propia transparencia. Entonces hago clic aquí en Superposición y Máscaras, elijo esta segunda opción aquí, para no afectar el borde. Y en cualquiera de estos tres cuadrados, elijo una máscara, aquí elijo un patrón. La máscara que voy a elegir, esta vez, es esta. Adaptar. Y luego se vuelve semitransparente, interfiriendo menos con la lectura. Y ahora insertamos el logo de nuestro canal, el logo de su empresa o su propia foto en esta área. Pondré mi foto aquí como ejemplo. Simplemente haga clic aquí e insertar, imagen, y abrir. En este caso, voy a eliminar este borde aquí, desmarcando la opción de contorno. Y luego expandes esta opción de formas y puedes poner la opción de círculo. Y luego simplemente coloca la imagen dentro del círculo que ya hemos preparado. Continúe cambiando su tamaño hasta que tenga el tamaño correcto aquí. Ahora construyamos los cursores de Windows y luego le mostraré cómo extraer el cursor para Mac OS del mismo proyecto de cursor de Windows, que también es extremadamente simple. Para crear todos los cursores de Windows, podemos ir aquí a los archivos que dejé para que los descargues aquí en el sitio web. Puedes escribir aquí magazinefb.com/cursor franco. Abra la carpeta para este video aquí, que es esta carpeta Creating Cursors from Scratch. Y aquí hay una carpeta que creé con el nombre Original Cursors, cursores originales. En esta carpeta de cursores original, puede hacer clic aquí para mostrar el diseño de cuadrícula, y podrá ver que todos tienen el nombre que nuestro pequeño programa allí en Windows requerirá. En este caso, Vertical Resize, Unavailable, Text Select. Todos estos nombres que pongo aquí son muy importantes,
porque así siempre sabrás exactamente a qué cursor nos referimos. Sabrás cómo colocar cada cursor aquí en Windows gracias a estos nombres que definí aquí. Pero antes de continuar, una pregunta: ¿te suscribiste al canal de Franco Bastos y dejaste un me gusta? Aquí solo podrás encontrar tutoriales completos como este, así que valora nuestro trabajo. Volvamos a esta carpeta aquí y descargaremos esta carpeta que tiene todos los cursores de Windows. Los cursores originales, en este caso. Entonces, puedes descargar esta carpeta aquí, llamada Original Cursors, en tu computadora. Ya se ha descargado, ya que estos archivos son extremadamente livianos. Entonces lo tenemos aquí en descargas. Mostremos los iconos aquí. Y aquí tenemos cada uno de los cursores con su nombre. Volvamos a nuestro proyecto aquí y exploremos ahora esta función de capas aquí. Si hacemos clic en capas aquí, puede ver que cada uno de los elementos dentro de este proyecto aquí está en una capa diferente. A esto se le llama creación no destructiva o edición no destructiva. Porque si no quieres que se muestre esta foto al exportar, simplemente la desmarcas aquí y ya no aparecerá. Si desea ocultar o cambiar este texto sin tener que eliminar el texto original, simplemente oculte esto y escriba otro texto aquí, sin borrar el original. Y luego, si algo sale mal, vuelva a mostrar el original. No estás destruyendo nada, simplemente estás construyendo diferentes capas que simplemente pueden ocultarse. Y este es un concepto muy interesante de este programa, presente en los programas de edición de imágenes más avanzados. Y es que para nosotros es muy interesante crear cursores para Windows y Mac OS, todo en un único archivo. Porque editaremos de forma completamente no destructiva. Para que lo entiendas mejor, importemos nuestro primer cursor de Windows aquí. Haga clic en Insertar, Imagen. Y luego vayamos a donde descargamos la carpeta del cursor original de Windows. Y comencemos, por ejemplo, con este cursor aquí, que es Normal Select, que es el cursor más utilizado en Windows. Y lo más sencillo para nosotros escalar también. Pulsamos en Abrir, y luego el modelo que estamos creando aquí, se posiciona más o menos aquí. Está colocado de manera que quede exactamente en esta curva aquí arriba. Pero es un poco demasiado grande. Hagamos clic en la opción Aumentar para posicionarlo mejor. Y luego hagas clic aquí para dirigir el zoom a la ubicación específica que queremos editar. Y luego parece demasiado grande. Podemos escalarlo viniendo aquí en Escala, y le pondremos la mitad del tamaño. Creo que la mitad ya es demasiado pequeña, así que vayamos a 2/3. 2/3 parece ser lo ideal. Y luego vamos a colocarlo justo en esta pequeña curva aquí, para que el ángulo del cursor coincida con la curva que hicimos aquí. Y luego, para combinarlo aún más, podemos agregarle un borde, que es el mismo borde aquí. Haga clic aquí en Contorno. Y vamos a elegir exactamente este mismo color aquí. Voy a poner este relleno azul aquí, para venir más aquí, en el degradado. Yendo más hacia la derecha para que aquí sea exactamente del mismo color. Aceptar. Y luego mira la magia que sucede. Si lo desmarcamos aquí, tenemos el cursor de Mac. Volvamos a marcarlo, tendremos nuestro primer cursor de Windows. Porque esta es una creación no destructiva. Y para ejemplificarlo aún mejor, hagamos ahora el segundo cursor de Windows. Primero guardemos este, hagamos clic en Más y guardar como. Aquí en Descargas, como esto es solo un ejemplo, crearé una carpeta llamada Windows Cursors. En esta carpeta, la llamaré Windows Cursors. Crear. Y luego pondremos el mismo nombre que había en nuestra carpeta que descargamos de Google Drive. Si buscamos en esta carpeta que descargamos, el nombre de este cursor que tiene solo una flecha es Normal Select. Este es el cursor de selección normal. Entonces su nombre es Normal Select. Tomemos este mismo nombre para mantener todo organizado. Y pongámoslo aquí en nuestro cursor. Llamémoslo Normal Select. Y haga clic en Guardar. Y aquí, en esta carpeta que creamos, tenemos nuestro primer cursor con un avatar. Esto no es más que una imagen en formato PNG. Y luego a partir de ahí crearemos otros. Para ello solo tenemos que venir aquí e insertar la imagen nuevamente. Tomemos aquí el segundo más utilizado en Windows y en cualquier sistema operativo, que es este Link Select. Vamos a abrir. Recuerde este nombre aquí, Link Select. Abrir. Y entonces ya vino con el contorno, ya heredó el contorno de este, y eso es correcto.
Ahora necesitamos hacerlo del mismo tamaño, con la misma configuración que este otro aquí. Entonces si hacemos clic aquí, verás que la escala era 66. Así que pongamos aquí la misma escala, que era esta, 2/3. Y luego dejamos uno exactamente encima del otro, exactamente en la misma posición también, para no causar ninguna extrañeza al pasar de uno a otro en Windows. Una vez hecho esto, puedes ocultar este. Oculto. Solo deja la manita que acabamos de agregar. Y luego salvemos este ahora. Haga clic en más para exportar. Haga clic en guardar como. Y pongámoslo aquí en la misma carpeta, cursores de Windows. Recuerda que el nombre original que le puse para facilitar el proceso fue selección de enlace. Así que pongámoslo con el mismo nombre, Link Select, y guárdelo. Y aquí ahora en nuestra carpeta, ya tenemos dos cursores de Windows. Aquí tenemos Normal Select y Link Select, este es Link Select, que es el que nos ocupa. Y haremos este procedimiento para todos los demás. Al hacer esto, lo ocultas. Enviemos uno más aquí. Imagen. Tomemos, por ejemplo, este mover. Abrir. Recuerde que la escala era esta, 2/3. Colóquelo exactamente encima del anterior. Y luego escondes el anterior también. Haga clic en más. Guardar como. Y poner aquí el mismo nombre que tenía. Su nombre era mover, o move. Y luego ahora, voy a crear todos los demás de una manera no destructiva, voy a crear todos los demás aquí arriba. Y volveré para mostraros el resultado final. Recordando que no es necesario crear uno por uno. Dejaré el proyecto aquí, en caso de que solo quieras editar. Si realmente no quieres crear desde cero. Y luego puedes simplemente seleccionar. Simplemente cambie su foto aquí, por ejemplo, cambie el nombre del canal y cámbielo suscribirse. Si solo desea descargar el proyecto listo para editar. Puede descargar esta carpeta Project aquí en Google Drive. Puedes venir aquí y descargarlo, porque tengo todo el proyecto dentro. Incluyendo estas imágenes de ejemplo para que las descargues. Este es el proyecto. Y aquí tengo el ejemplo del cursor para Mac. Y aquí tengo el ejemplo de todos los cursores para Windows. Bueno, aquí volví con todos los cursores ya creados. Siempre en ese esquema. Exportar. Simplemente oculta todos los cursores deseleccionándolos aquí en las capas. Y selecciona solo lo que quieres exportar en este momento. Por ejemplo, si desea exportar solo este cursor aquí, seleccione solo ese cursor. Si desea exportar solo este, seleccione solo este. Y luego haga clic en más, guardar como. Y luego simplemente lo exportas. Déjame dejar el patrón aquí. Y luego los tenemos todos aquí en nuestra carpeta donde creamos los cursores de avatar de Windows. También los hemos exportado todos. Podemos abrir aquí. Y luego los tenemos todos, y con los nombres correctos además. Porque como dije, estaba exportando siguiendo esos nombres que había colocado ahí. Y comprenderá por qué se usan estos nombres cuando los aplique a Windows. Y luego esta carpeta aquí, cursores de Windows, Windows Cursors. Es precisamente la carpeta la que podemos copiar allí a Windows. Y en caso de que hayas creado estos cursores en Windows, ya lo has creado en el lugar correcto. Lo cree aquí en Mac. Entonces tomará esta carpeta que creamos aquí y la copiará en Windows. Si lo creó en la versión Photoscape X para Mac OS. Y voy a pegar esta carpeta aquí en Windows. Pero, ¿cómo creamos nuestro cursor para Mac OS? Bueno, para Mac OS vamos a reutilizar el propio cursor del sistema. Entonces no necesitas ninguno de estos cursores aquí. Así que solo usaremos nuestro avatar. Por tanto, solo exportamos nuestro avatar. Simplemente deseleccionamos todos estos cursores aquí. Solo deja el avatar. Haga clic en más. Haga clic en guardar como. Y luego voy a crear una carpeta aquí solo para organizarla mejor. Nueva carpeta. Lo pondré como Mac OS Cursor. Crear. Y voy a poner el cursor de Mac OS aquí. Recuerda que siempre tiene que ser PNG. No se admite ningún otro formato. Y haga clic en guardar. ¿Y cómo nos aseguramos de no perder este proyecto? Para que puedas cambiar tu avatar, cambiar tu foto, cambiar colores y formas en el futuro. En este proyecto aquí, cuando quieras. Debes guardarlo, pero no guardarlo como imagen.
Porque si te fijas, aquí solo tenemos imágenes. Son solo imágenes. No puedes editar cada capa aquí individualmente. Entonces, ¿cómo podemos dejar esto aquí de manera que podamos editarlo en el futuro, sin destruir ninguna de estas capas? Es muy sencillo. Hagamos clic aquí en Más. Y haga clic en Guardar proyecto. No es guardar como ni guardar, es guardar proyecto. Y luego podemos elegir una carpeta. Voy a crear una nueva carpeta aquí llamada Project. Y luego lo guardaré aquí, lo guardaré con este nombre aquí mismo. Windows and Mac OS Cursor Project. Y hagamos clic en Guardar. Y mira qué interesante es esto. Aquí nuestro Photoscape X está abierto. No importa si es en Windows o en Mac OS. Podemos cerrarlo ahora. Lo cerré. ¿Qué pasaría si no fuera por esta opción para guardar proyecto? Ahora lo habríamos perdido todo el trabajo que hicimos. Pero, tanto en Windows como en Mac OS, si tiene Photoscape X instalado, si llega a la carpeta donde guardó el proyecto. Mira que tiene el icono Photoscape. Simplemente puede hacer doble clic en él y hacer clic en editar. En Windows es lo mismo. Y mira que todas las capas vinieron aquí por separado. La forma en que lo habíamos salvado. Entonces no destruyó nada. Si simplemente lo guardamos como una imagen y nos olvidamos de guardar el proyecto, destruirá todo. No podrás editar en el futuro. Pero así es como lo guardamos de la manera correcta. Podemos cambiar el color y podemos cambiar lo que queramos. Incluso puedes reader todos los cursores. Simplemente márquelos uno por uno aquí y expórtelos. Puedes cambiar tu foto aquí. Si quieres cambiar la identidad de tu canal puedes cambiar todos los colores. Esta es la ventaja de guardarlo también como proyecto. Aquí tenemos las imágenes para usar en Windows y Mac. Pero también tenemos nuestro proyecto. Si yo fuera tú, incluso guardaría este proyecto en Google Drive o OneDrive. Precisamente para evitar desperdiciar todo tu trabajo. Y recordando que guardé este proyecto que creamos aquí en Google Drive. En la carpeta Project. En caso de que quieras saber alguna pregunta o si quieres utilizar el proyecto para crear el tuyo propio. Está aquí en Google. Por eso digo que Photoscape es una herramienta que quizás no mucha gente conozca. Pero en muchas cosas incluso reemplaza al propio Photoshop. Porque esta es una característica muy avanzada. Esto significa que puedes guardarlo en diferentes capas y guardarlo como un proyecto. ¿Y cómo aplicamos ahora este tipo de cursor que creamos aquí en Mac OS? Para aplicarlo a Mac OS usaremos la misma herramienta que usamos en aquel video donde hablamos exclusivamente de Mac OS. Este Cursor Effect 2. Su enlace también está aquí en esta hoja de cálculo de enlaces. Cursor Effect 2. También puedes buscar directamente en la tienda como hicimos con Photoscape X. Y luego podemos abrir aquí. El Cursor Effect 2. Marque la opción aquí para abrir GIF. Haga clic en Seleccionar GIF. Seleccione la opción personalizada. Haga clic en Elegir. Y luego simplemente vas a la carpeta donde guardamos el cursor de Mac OS. Y haga clic en Abrir. Y en este tipo de cursor solo hay una diferencia que es que lo situamos mucho más cerca del cursor. Puedes moverlo aquí y acercarlo mucho más. Precisamente para mantener ese estándar que creamos para Windows. Si te mantienes alejado no se verá muy bien. Ya que este detalle lo tenemos aquí precisamente para integrarlo con nuestro cursor. Siempre ponga el tamaño en 200. Y si desea editar con mayor precisión, puede ingresar aquí un valor para la posición que desee. Y adaptar. Y ahora todos los cursores de Mac OS también están personalizados. ¿Y cómo aplicar estos cursores en Windows? Aquí en esta carpeta tenemos todos los cursores que acabamos de crear. Busquemos aquí Real World. El Real World lo instalamos en ese video sobre cursores para Windows y también puedes encontrar su enlace en la carpeta que mostré en este video aquí. Escribiendo magarinfb.com/cursor franco y haciendo clic en esta carpeta aquí. Vayamos a Herramientas, Asociaciones de archivos. Marca este PNG. Y marque estas últimas tres opciones que también son formatos de cursor. Quiera. Y en cualquier imagen a clic en Abrir con. Elegir otra aplicación. Y eliges Real World. Y haga clic siempre para establecer Real World como predeterminado para las imágenes PNG.
Una vez hecho esto, simplemente seleccione todas las imágenes y presione la tecla Enter para abrirlas todas a la vez, porque vamos a ver el mismo procedimiento para todas ellas. Haga clic aquí para convertir esto en un cursor. Ingrese 256 para el tamaño, las otras opciones se pueden dejar como predeterminadas. Ok, aquí seleccionarás el punto caliente del cursor o el hotspot, en este caso es la punta del dedo. El punto caliente es el área del cursor que se usará para dar clic en cosas aquí en Windows. ¿Y cómo sabes dónde está el hotspot para cada uno de los cursores de Windows? En todos los cursores de flecha única, bolígrafo y dedo, el hotspot estará en la punta, es decir, en la punta de la flecha única, en la punta del bolígrafo y en la punta del dedo. Vea esta imagen para ver una ilustración de esto. Y en todos los demás cursores, incluidos los cursores de doble flecha, el hotspot estará exactamente en el medio del cursor. Mira la ilustración para guiarte también. Archivo. Guardar como y luego podrá crear una nueva carpeta aquí solo para las imágenes ya convertidas en cursores. Abra esta nueva carpeta que creamos y guárdela aquí. Adaptar. Vea que el archivo de cursor que acabamos de crear está aquí en formato de cursor. Podemos cerrar y cerrar de nuevo. Hagamos ahora el mismo procedimiento para este. Simplemente seleccione el hotspot, aquí, que es el área que usamos para dar clic en cosas en Windows. Puede acercar con la rueda del mouse, acercar o alejar, simplemente gire la rueda del mouse. Haga clic en Archivo, Guardar como, y Adaptar. El nombre es siempre el mismo que el nombre original. Y lo cierras dos veces, cierras ambas ventanas. Haga el mismo procedimiento para este otro archivo aquí. Pero aquí estará en el medio de la doble flecha, no en la punta de la flecha. Haga clic en Archivo, Guardar como, Adaptar. Y cerrar. Y vuelve a cerrar. Aquí ocurre lo mismo. Haga clic en la punta del lápiz para elegir el hotspot. Archivo. Guardar como. Adaptar. Y cierra. Y vuelve a cerrar. Aquí lo mismo, pero también será en el dentro. Archivo. Guardar como. Adaptar. Cierra. Y cierra. Ahora apliquemos los cursores con este Custom Cursor aquí. El Custom Cursor también lo instalamos en ese video sobre Windows. Y su enlace también está en la hoja de cálculo que acabo de mostrar aquí. Para hacer esto, haga clic en Cargar cursores. Dale un nombre al conjunto de cursores. Haga clic en el primer cursor para enviar. Vayamos aquí a los cursores convertidos, en la carpeta de cursores convertidos. Y seleccionemos el cursor que tiene el mismo nombre aquí. Tenga en cuenta que al acercarse al botón aparece el nombre del cursor. Esto es Link Select. Luego elija el cursor con el nombre Link Select, como lo llamamos correctamente. Si aparece el nombre Text Select, entonces es el archivo Text Select. Y haga esto para todos los demás cursores. Y luego simplemente haga clic en Guardar. Ven aquí Inicio. Y aplica nuestro conjunto de cursores. Puedes venir aquí en este engranaje para aumentar el tamaño del cursor. O puede aumentarlo aquí a través de la configuración de accesibilidad del sistema. En puntero del mouse y entrada táctil. Y simplemente arrastrarías este control aquí. Mire este video en este lado de la tarjeta para obtener más información sobre cómo instalar y configurar todas las herramientas en Windows, cómo iniciar la personalización con el sistema y también cómo eliminar la personalización de tu cursor y dejarlo como estaba antes. Esto también es muy importante y en este video verás cómo hacerlo en Windows. Y en este otro lado tenemos un video enfocado solo a Mac OS para que veas cómo instalar y configurar todas las herramientas en el Mac. Por ejemplo, cómo iniciar la personalización junto con el sistema y cómo devolver el cursor a los valores predeterminados de fábrica en Mac. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.